Han pasado más de 6 meses desde que otro protegido de Putin, el presidente sirio Bashar Assad, casi repitió la hazaña del inolvidable Viktor Yanukovych. Al comprender finalmente que nadie iba a proteger su preciosa persona del pueblo sublevado, Assad rápidamente huyó a Moscú. Y no fue en vano, ya que en la nueva Siria definitivamente no había lugar para él, salvo quizás en una situación incierta. Pero ¿qué es la nueva Siria? ¿Quién la gobierna hoy? ¿Qué cambios significativos han ocurrido en el país en los últimos 6 meses? ¿Terminó la guerra civil de muchos años? ¿Cuál es el nuevo régimen político? ¿Y los sirios viven mejor bajo las nuevas autoridades? ¿Y cómo está la situación con las bases rusas allá? Hoy analizaremos en detalle la situación política interna que se ha desarrollado en Siria desde diciembre del año pasado. Por supuesto, la analizaremos de la manera más objetiva posible, evitando juicios cínicos. Pero lo más importante, trataremos de pronosticar las perspectivas del desarrollo futuro de Siria para los próximos años. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección ¿Cómo vivían? Comenzamos. ¿Cómo cayó el régimen de Assad? Subtítulos. No analizaré en detalle la guerra civil en Siria ni el gobierno de ese, Assad y su vergonzosa huida, solo mencionaré brevemente estos hechos. Para empezar, vamos a entender cómo cayó una de las dictaduras más duraderas de Medio Oriente. Durante 33 años, desde 1971 hasta 2024, Siria fue gobernada por la dinastía de dictadores Assad. Primero el papá, Hafez, y después su hijo, llamado Bashar. En 2011, la vida dulce terminó cuando muchos sirios se rebelaron contra la pobreza y el caos del país. Así inició la guerra civil de años en Siria, marcada por atrocidades, represión y uso de gas neurotóxico. No solo contra los rebeldes, sino también contra la población civil, a la que se sospechaba de deslealtad. Al principio, el régimen gobernante estuvo al borde de la derrota, pero luego Moscú le tendió una mano de ayuda. El ejército ruso ayudó a derrotar a los rebeldes sirios, permitiendo que Assad mantuviera su puesto. La oposición se refugió en el norte, cerca de la frontera con Turquía. Solo la protección del presidente turco Erdogan salvó a los rebeldes de ser destruidos. Así, Assad recuperó el control sobre la mayor parte de Siria, estabilizó y consolidó la situación durante varios años. De 2017 a 2024 la línea del frente casi no cambió. Parecía que, teniendo un protector tan poderoso como Rusia, el dictador sirio gobernaría por mucho tiempo más. Y luego lo enterrarían con honores y lo momificarían, justo como a Lenin o Mao Zedong. Por eso resultó aún más paradójica la caída de Assad en tan solo 12 días. Aunque suene poco común, el coloso sirio resultó tener pies de barro, 27 de noviembre de 2024. De manera absolutamente inesperada para todos, los destacamentos insurgentes comenzaron una ofensiva hacia el norte contra las tropas gubernamentales, y para sorpresa incluso de ellos mismos, empezaron a obtener victoria tras victoria. Las tropas leales a Assad olvidaron su lealtad y casi no resistieron. La mayoría de los soldados huyó. ¿Quién iría? Pocos querían morir por un dictador de tantos años. Como el ejército ruso estaba atascado en la guerra con Ucrania, Putin solo podía apoyar a su aliado con palabras y promesas vacías. Por eso, al darse cuenta de que sus días estaban contados, la mañana del 8 de diciembre, Assad huyó a Rusia, llevándose a sus familiares y parte de su círculo cercano. Y por supuesto, algo de lo que había saqueado durante los largos años de dictadura. Al final, ahí permanece hasta el día de hoy haciendo compañía a Yanukovych. ¿Presidente terrorista? Sí, no escucharon mal. Al presidente dictador lo reemplazó un presidente terrorista, o mejor dicho, un exterrorista. Se llama Ahmed al-Sharaa, pero la mayor parte de su vida fue conocido por su alias clandestino Al-Julani. Su carrera política y militar es tan inusual que se podría hacer fácilmente una película de acción de Hollywood sobre ella, o mejor aún, una serie completa de Netflix. Desde joven fue un militante islámico y a principios de los años 2000 se unió a la mayor organización terrorista del mundo, Al-Qaeda. Durante varios años, al-Sharaa operó en Irak, pero luego fue capturado y enviado a la famosa prisión estadounidense de Abu Ghraib, donde pasó largos 5 años en prisión. Sin embargo, tras ser liberado, regresó a Siria. La guerra civil que comenzó allí ofrecía a los yihadistas muchas oportunidades.
Allí se volvió comandante de campo y luchó contra los rebeldes de Asad y después contra el Estado Islámico. Es paradójico, pero el islamista Ashara'a se opuso al Estado Islámico y al desilusionarse de Al-Qaeda, también rompió con ellos. En 2017, el futuro presidente creó su propia organización, Hayat Tahrir ash-Sham, abreviada como Hayat Tahrir ash-Sham, y unió a este grupo de insurgentes, que se orientaba hacia Turquía y sobrevivía gracias al apoyo turco. De hecho, esta elección fue la que determinó su destino futuro. Durante la ofensiva triunfal sobre Damasco, fue precisamente Hayat Tahrir ash-Sham la que actuó como la principal fuerza de ataque y fue la primera de todos los grupos insurgentes en entrar en la capital. Así, este hecho definió la composición y carácter de las nuevas autoridades sirias. Después de todo, muchos en Occidente esperaban que, como resultado del derrocamiento de Assad, llegarían al poder en Siria aquellas fuerzas de la oposición que podrían llamarse, de manera condicional, liberales o al menos moderadas y proeuropeas. Y al final, el Estado fue encabezado por islamistas, como se dice. Cambiaron una cosa por otra igual de mala. ¿Qué cambió en el sistema político? Por cierto, Ash-Shara'a, desde los primeros días de su gobierno, se posicionó precisamente como islamista, pero racional, pragmático, sensato, como una persona con la que se puede tratar. A diferencia del régimen de los ayatolás en Irán o de los talibanes en Afganistán. Y hasta ahora, esta política sigue dando resultados positivos. En cuanto al sistema político, en enero de 2025, Ash-Shara'a, quien al principio no ocupaba ningún cargo oficial, fue declarado presidente interino de Siria durante el periodo de transición, sin ningún tipo de elecciones. Así que el que ayer era considerado un terrorista, eludió incluso los procedimientos democráticos formales y obtuvo todo el poder por un periodo indefinido. Y en marzo se eliminó el cargo de primer ministro de Siria. Y ahora Ash-Shara'a es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno, lo que en la práctica significa una consolidación aún mayor del poder en una sola persona. Continuará. El Parlamento sirio, llamado Consejo del Pueblo, que ya no tenía ningún papel durante la época de Assad, fue disuelto por las nuevas autoridades. Se anunciaron elecciones para un Consejo Legislativo provisional, pero aún no se sabe cuándo ni bajo qué condiciones se realizarán. Así que por el momento, en Siria no existe ningún órgano que siquiera formalmente limite el poder del jefe de Estado, y no parece que vaya a haberlo en un futuro cercano. Existe una situación parecida con la ley fundamental del Estado. En la primera semana después de la caída de Assad, el gobierno de transición declaró que en un futuro muy cercano se adoptaría una nueva constitución democrática para Siria. Finalmente surgió un sustituto llamado Declaración Constitucional, adoptado el 13 de marzo de este año. Esta constitución provisional de hecho establece un régimen de república presidencial y reduce al mínimo la influencia del futuro parlamento. El Islam se establece como principal fuente de legislación y se reconocen todos los derechos y libertades fundamentales, incluida la igualdad de las mujeres. Pero su implementación en la práctica genera muchas dudas. En pocas palabras, ya se puede afirmar que en Siria no hay ni rastro de democracia. En el país claramente se está formando un régimen autoritario de tipo personalista, similar al de Turquía o Egipto, que en esencia no será muy diferente al de Assad. Como dicen, lucharon y acabaron enfrentando lo mismo, represiones y purgas. Como prueba de esta tesis, se puede mencionar cómo Ash-Shara'a se deshace de sus oponentes políticos, quienes hasta ayer estaban en el poder. Especialmente revelador en este contexto es el levantamiento de los alawitas en marzo de 2025. El hecho es que en Siria, además de los musulmanes sunitas, a los que pertenece el nuevo presidente, viven muchas minorías religiosas y nacionales, entre ellas los alawitas. Son parte de una rama peculiar del Islam y representan cerca del 15% de la población siria, pero lo más importante es que la familia Assad pertenecía a ellos. Por eso, durante el gobierno del expresidente, precisamente los alawitas eran el principal apoyo del régimen gobernante. Pero Assad huyó y los alawitas eran vistos como cómplices del régimen criminal por las nuevas autoridades. Por eso, sufrieron represalias, a menudo en forma de pogromos espontáneos contra los indeseables. Sin juicio ni investigación, según varios cálculos. En las primeras semanas del gobierno de Ash-Shara'a, cientos de alawitas fueron asesinados en todo el país, y eso solo era el principio. A inicios de marzo de 2025 comenzó otra ola de represiones en Latakia. En pocos días, las llamadas fuerzas de seguridad,
compuestas principalmente por excombatientes, arrestaron a unas 2.000 personas, en su mayoría pertenecientes a las minorías alawita, chiita y cristiana. Estos acontecimientos colmaron la paciencia y el 6 de marzo los alawitas se rebelaron en la provincia de Latakia. Las protestas rápidamente se convirtieron en feroces enfrentamientos armados. Simultáneamente, las nuevas autoridades de Siria reprimieron la rebelión usando recursos militares y asesinando civiles sospechosos de apoyar a los alawitas locales. Según el Centro Sirio de Monitoreo de Derechos Humanos, entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, las autoridades sirias mataron al menos a 979 civiles. Estas acciones son consideradas por la comunidad internacional como limpieza étnica. Sin embargo, esto no detuvo a Ashar. Él continuó con las represiones hasta suprimir casi por completo todos los focos de la rebelión. El reconocimiento internacional del nuevo gobierno. Aunque parezca extraño, los logros son notables y la comunidad internacional reconoció al nuevo gobierno de Siria. Esto no se vio afectado por sus antiguos lazos con terroristas ni por la falta de un mandato popular, ya que ninguno fue elegido por los sirios. Ashar y su entorno encabezaron el Estado no gracias a la fuerza de la ley, sino exclusivamente gracias al derecho del más fuerte. En cualquier caso, incluso con antiguos terroristas, se hacen negocios si hay algún beneficio. Así es la realidad de la política. En su breve mandato, Ashar ya visitó Arabia Saudita y Turquía, donde siempre lo reciben como igual. Y la cantidad de delegaciones que ha recibido ya supera varias decenas, entre ellas en particular la ucraniana. Lo más relevante es que Donald Trump legitimó de forma definitiva al nuevo presidente sirio ante el mundo. El 14 de mayo de 2025, durante su gira por los países del Golfo Pérsico, el presidente estadounidense se reunió con muchos líderes de estados musulmanes, incluida Siria. Aunque las nuevas autoridades tienen reconocimiento internacional, Ashar sigue apareciendo en las bases de datos de Interpol como terrorista buscado. Estados Unidos e Israel aún ofrecen $10 millones por su captura. Quizás la culpa sea de la máquina burocrática, siempre lenta y que nunca llega a tiempo. O quizá estadounidenses e israelíes insinúan al presidente sirio que saben quién es y que su actitud no ha cambiado. ¿Quién sabe? Así es la política internacional. ¿A dónde se fueron las bases rusas en Siria? Como ya mencioné, la estabilidad del régimen de Assad se garantizaba principalmente por la presencia militar rusa. Existía en forma de dos grandes bases, Tartus y Hot-Mey-Mim. La primera de ellas es naval y fue fundada en 1971 de acuerdo con el deseo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de tener su propia flota militar en el mar Mediterráneo. Esto ayudaba a contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región. Recuerden que Grecia y Turquía, países cercanos, son miembros de la OTAN, y dado que Moscú ya en ese entonces actuaba como el principal aliado de Siria, tener su propia base en Tartus era de suma importancia para ella. La base en Hot-Mey-Mim es aérea y se fundó en 2015, como agradecimiento de Bashar al-Assad a Vladimir Putin por su ayuda en eliminar a los rebeldes. Para Rusia, esta base aérea es importante porque en realidad es el principal centro logístico que conecta el Cáucaso del Norte con los países de África. Esto permitía a las autoridades rusas trasladar rápidamente unidades de mercenarios a los países del norte y centro de África. Por ejemplo, los Wagner actuaron activamente en Sudán, Malí, Burkina Faso, Níger, Mozambique y Libia, todos pasando por la base de Hot-Mey-Mim. Sin embargo, el derrocamiento del régimen de Assad le dio la oportunidad a las nuevas autoridades sirias de deshacerse de la presencia militar rusa. Esto fue beneficioso tanto para Ucrania como para los principales países de Occidente en general. Por fortuna, Ash-Sharaa y otros no simpatizaban mucho con Moscú, pues aún recordaban los bombardeos rusos en Alepo, Palmira, Homs, Idlib y más ciudades en 2016. Sin embargo, después de más de medio año, las bases de Tartus y Hot-Mey-Mim seguían en su lugar, aunque la cantidad de militares en ellas se redujo casi a la mitad. Además, datos satelitales indican que a inicios de año se retiró parte del equipo y maquinaria de esas bases. Moscú probablemente busca un acuerdo con las nuevas autoridades sirias para mantener esas bases. Este tema motivó la visita de la delegación rusa el 28 de enero de 2025. Sin embargo, el Kremlin también se prepara para una posible evacuación forzada. Aún no hay decisión final sobre el SHRA,
pero la influencia rusa en Medio Oriente ya se ha debilitado claramente. ¿Guerra o paz? Por último, respondamos una pregunta que quizá interese a muchos. ¿Y terminó la guerra civil que había estado ocurriendo desde 2011? ¿La renovación de Bashar al-Assad trajo la tan esperada paz a Siria? ¿Los sirios viven ahora con más seguridad? Les adelanto que no existe una respuesta definitiva a estas preguntas. La intensidad de los combates en los últimos 6 meses ha disminuido notablemente, lo cual es importante. Pero lograr siquiera un estado que se pueda describir como una paz frágil todavía está muy lejos. La caída de la dictadura de Assad no trajo paz, tranquilidad ni estabilidad. Y aunque el gobierno de Ashará es reconocido por todo el mundo como el único órgano legítimo de poder en Siria, en realidad, al igual que su predecesor Bashar Assad, controla poco más de la mitad del territorio total del país. Las nuevas autoridades controlan las principales ciudades, como Damasco, Alepo, Homs y sus alrededores. Por ejemplo, en el noreste de Siria, desde 2012 existe un cuasiestado autoproclamado llamado Kurdistán Sirio, con su centro en la ciudad de Rojava y ocupa más de una cuarta parte del territorio del país. En el sur de Siria, el poder real está en manos de los drusos, un grupo árabe etnoconfesional que simpatiza con Israel y no obedece a las autoridades centrales, ni en tiempos de Assad ni ahora. También, a lo largo de las fronteras con Jordania, se establecieron muchos grupos de exrebeldes que se negaron a someterse a las nuevas autoridades y ahora se dedican al saqueo y al tráfico de drogas. No muy lejos de Irak, todavía andan rondando los remanentes del Estado Islámico, que en realidad están en guerra contra todos. En todo el país hay muchos soldados que desertaron del ejército de Bashar al-Assad y tampoco simpatizan con las nuevas autoridades, como los alawitas. En general, en casi todo el territorio de Siria se observa inestabilidad debido a la amenaza de violencia y a la débil ley y orden. Al mismo tiempo, la mayoría de los sirios expresa sinceramente alegría por la caída de Bashar al-Assad, pero están muy preocupados por su futuro. Su futuro es incierto para ellos. Entonces, ¿qué ha cambiado? En resumen, tras la caída de Assad se pueden sacar conclusiones desalentadoras. Lamentablemente, no se observan mejoras significativas en Siria, no hay avances positivos en los procesos socioeconómicos ni se esperan, y la gran mayoría de los sirios siguen viviendo en la pobreza y apenas sobreviven. El funcionamiento de la economía requiere paz y estabilidad interna. Sin ellas no hay seguridad ni respeto a los derechos humanos. La sangrienta represión de la rebelión de los alawitas es una clara prueba de ello. Si hablamos de la esfera política, aquí claramente se vislumbra en el horizonte la formación de una nueva dictadura de Ash-Shara. Parece que un tirano simplemente fue reemplazado por otro. El único cambio fundamental fue el giro radical en la política exterior de Siria. Si Assad estaba bajo el protectorado de Rusia e Irán chiita, las nuevas autoridades orientan su política exterior hacia los estados sunitas, especialmente Turquía, Qatar y Arabia Saudita. Este hecho, por cierto, jugó un papel importante en la reciente guerra de 12 días entre Israel e Irán. Si Assad siguiera en el poder, Siria podría haber atacado a Israel desde el noreste para distraer a las fuerzas israelíes o intentar recuperar las alturas del Golán. Y ahora Siria se mantiene al margen de este conflicto, y hace bien, porque tiene suficientes problemas internos. El futuro del Estado dependerá directamente de los procesos políticos internos. Si se estabiliza, aunque solo se congele el conflicto por mucho tiempo, Siria podría convertirse, si no en un Estado desarrollado y democrático, al menos en un país aceptable para la vida y desarrollo de su gente. ¿Cómo viven, por ejemplo, en Irak, Pakistán y Egipto? Pero en cualquier caso, la migración desde Siria hacia los países europeos continuará. La cuestión es solo su escala e intensidad. El peor escenario podría ser una nueva ola de guerra civil. Las discrepancias entre el gobierno de Ashar, los kurdos, los drusos, los grupos islamistas y los restos de los leales a Assad pueden llevar en cualquier momento a enfrentamientos armados a gran escala. En ese caso, en medio del caos, es muy posible que resurja el Estado Islámico u otros grandes grupos extremistas. Y actores externos como Turquía, por ejemplo, o Israel inevitablemente aumentarán su intervención en los asuntos internos de Siria, lo que fácilmente podría llevar a la fragmentación del país en zonas suníes, kurdas, alawitas y drusas.
Y entonces Siria perderá su unidad de manera definitiva e irreversible, como le pasó a Somalia en su momento. Será posible entender según qué escenario se desarrollarán los acontecimientos en Siria en los próximos 2 o 3 años, tal vez incluso antes. Estamos atentos a estos procesos y sinceramente deseamos al pueblo sirio éxito hacia la paz y prosperidad. Los simples sirios sin duda lo han ganado. Eso es todo por mi parte. Hasta luego a todos.